Palabras del presidente de la Nación Argentina. Estamos con el contador Carlos María de los Santos. ¿Se terminó la crisis entonces, Carlos? Ay, Marcelo. Bueno, primero, la verdad que es un gran placer compartir como siempre contigo, con todo el equipo de Canal 9 y la audiencia. Mira, si salimos o no de la crisis, ¿de qué crisis? Si salimos o no de la timba financiera. Porque acá no estamos hablando de las vaquitas como hablaba el amigo Santos, ni estamos hablando de la soja, ni estamos hablando del comercio, estamos hablando de la timba financiera. Una timba que ponele las causas que sean. Y aparte, la estamos solucionando, que aparentemente hoy el dólar de todas maneras aumentó, está dentro de los parámetros que habíamos hablado, hablamos de 25, pero ¿la paramos con un 40% de tasa? No. Y mirá, que la gente lo interprete, pero yo creería que si esa es la solución, de tener un dólar a 25, haber gastado 10.000 millones de dólares para llevarlo, para frenar esta timba, y la terminamos frenando con el 40%. Por el otro lado, yo creo que lo fundamental a señalar acá, Marcelo, es ¿quiénes son los que timbiaron? ¿Vos creés que timbiaron los 44 millones de argentinos? No, y ni vamos a suponer, hoy hablaban todos los medios de quiénes eran los de las LEVAC, los bancos, las entidades oficiales, digamos, el caso del ANSE, los extranjeros, particulares, poner el 4, el 5%, ponerle que haya 4 millones de argentinos que timbeen, el resto, los 40 millones. Esto es lo mismo que cuando hablamos de vacaciones, están todos los hoteles llenos. Sí, nosotros tenemos en la Argentina 3, 4 millones de argentinos que se pueden dar ese lujo. Sí. Ahora, viajan todos los argentinos, van todos al exterior. No, ahora Lilita Carrió dijo que se van al Mundial. Hay 20.000 entradas vendidas para Rusia. Nosotros somos 44 millones. 44 millones. 20.000 argentinos que tienen comprada su entrada. Y Lilita dice, estamos en crisis y se van al Mundial. Por el otro es lado, subestimar a la gente. Por el otro lado, o son opiniones. Y sí, pero ellos son representantes, la gente los escucha en la casa y le da bronca. Pero yo digo, la timba, vamos a suponer, en la cual puedan incluir a 4 millones de argentinos. Los otros 40 no timbean. Los otros 40 quieren tener soluciones a los problemas. Esta es la realidad. Si vos me decís que la solucionaron o no, solucionaron un tema para 3, 4 millones. Que también hubo ganadores y perdedores, porque el que vendió a menor precio y el que compró a mayor precio, uno ganó, otro perdió. Por eso hablábamos de costos y beneficios y quién gana y quién pierde en esto del fondo también. Bueno, eso es, yo te diría, hacia la cuestión esta. Yo creo que acá perdieron 40 millones de argentinos. Y se pueden haber beneficiado algunos de los 4 millones, que argentinos dentro de ese manejo de plata es muy poco, la mayoría eran extranjeros, y vuelvo a reiterarte, los bancos. Es decir, esto si se traslada a la inflación, ninguna duda, porque tenemos industria, tenemos la mayoría de los insumos, yo te diría de cada producto un 80% de insumos extranjeros, tenemos una gran dependencia con el sector externo, por lo tanto se va a trasladar a dólar. Sobre todo en lo que más nosotros vemos, el tema de medicamentos, cualquier artefacto, digamos, que nosotros querramos ver, tenemos insumos extranjeros. Se va a trasladar a precio. ¿El precio quién lo paga? El pueblo. Los mayores precios los pagan el pueblo. Sumado al dinero que se va, Carlos, que se va en turismo, que se va en que no se hacen también las importaciones necesarias, no se hacen las exportaciones necesarias, se importa mucho pero se exporta poco en algunos sectores. Bueno, ahí está, porque no se habla de la economía real. Si lo que plantea Santos es cierto y es real, ¿qué hace el gobierno para solucionar esos problemas? Esto es lo que pero ya estamos hablando de la economía real. Santos, yo diría, y discúlpame que me disculpe Santos por mencionarlo, pero vino bien la nota, porque lo de Santos lo van a analizar en el punto, yo te diría 10º,
primero van a analizar la timba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esta es la realidad. Los costos-beneficios, te vuelvo a reiterar, el gran costo es del pueblo argentino, de los 40 millones de argentinos, que tienen que pagar un buen o mal manejo de la economía, buen o mal manejo político de 4 millones. Que va a beneficiar a 4 millones. Fíjese usted que se entiende, y esto lo confirmó el propio presidente, para frenar esta suba del dólar, se han invertido en los últimos días 12.000 millones de dólares. Escuche bien, y usted, señor, haga los números en su casa, anótelo, 12.000 millones de dólares en estos días, en estos últimos 10 días. ¿Sabe usted cuál es el presupuesto del segundo puente Chaco Corrientes, que ya nos sacaron la parte del ferrocarril, solamente ahora es automotor? El presupuesto es de 750 millones de dólares, es decir, que casi se podían hacer más de 12 segundos puentes. Es decir, teníamos para hacer 12 puentes entre Chaco y Corrientes si queríamos hacer. Bueno, desde hace 26 o 28 años que estamos hablando del segundo puente. En 10 días se perdieron 12. Ahora, fíjate vos que decimos con que la todo solución... lo que significa el desarrollo, la generación de trabajo, mano de obra. La solución la planteamos con el 40% de tasa. ¿Quién se perjudica? Todo el comercio, toda la industria, todo el mercado interno, porque no le prestan el 40% más las tasas que le van a agregar los bancos, no se le presta a los extranjeros, se le presta a los argentinos. Inclusive a quienes estaban endeudados les van a ajustar las tasas porque hay un mecanismo, para no ser tan técnico acá, pero hay un mecanismo donde el Banco Central le permite actualizar los créditos bajo determinados parámetros. O sea, si yo lo tomé al 30 y el banco, el parámetro le da al 40, me la va a actualizar. Es decir, en general, el perjuicio es para 40 millones de argentinos. Un poco ligado a lo que hablamos la semana pasada con respecto al Fondo Monetario y un análisis muy extenso que hiciste con el amigo Diego Merlo el día lunes, que realmente fue muy interesante, donde se plantearon toda esta problemática. ¿Estamos de acuerdo o no con el fondo? En realidad no es que estemos de acuerdo o no. La realidad es que el banco, la nación, tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque los bancos no le prestan más plata. Ahora, vuelvo a reiterar un concepto para entender si es bueno o malo el fondo. El fondo no es un banco que preste plata. El Fondo Monetario Internacional está compuesto por distintos países que hacen aporte de plata, forman un fondo y aquel que está en crisis lo atienden. Ahora, ¿lo atienden sobre qué? Sobre la base de decir, bueno, la crisis las tenés por estos motivos y tenés que solucionar estos motivos. Por ejemplo, el déficit fiscal. Si vos te ponés a analizar también, ¿qué va a significar ajustar el déficit? Ajustar los gastos del Estado. Porque se buscó el mecanismo de ajustar a través del gasto. Bueno, una empresa particular, cuando vos tenés problemas de ganancias o pérdidas, vos decís, tengo dos alternativas. Por un lado, ajusto los costos. Voy a tratar, si puedo tener un empleado menos, pongo un empleado menos, va a trabajar el empresario las horas que no le ponían la empresa, que se dedicaba a pensar, deja de pensar para atender al público, apaga la luz en lo más posible, usa la menor cantidad de gastos posible, digamos. La otra alternativa, ya cuando ese gasto no te da más y seguís perdiendo, no te queda otra alternativa que crecer. Así es. A ver cómo vendes más, cómo tenés mayores ingresos. Arriesgar. Acá yo lo que veo que la solución del fondo no va a venir sobre la base de mayores ingresos, sino de cómo reducimos el gasto. Ahora, si vos tomás la nación y decís, ¿en qué gasta la nación? Gasta el 50%, por decir un porcentaje aproximado, en gastos sociales, en el ANSES y en los movimientos de desocupados, en todos los movimientos sociales. Eso lo va a reducir. ¿Quién se perjudica? El 50%, digamos, o el 30 y pico por ciento de los argentinos. Así Está. Es decir, lo otro, ¿en qué lo gasta? En obra pública. Va a reducir la obra pública, que en definitiva traerá también trastornos económicos para los sectores por falta de camino o de bienestar para el ser humano, porque van a parar las cloacas, pararán las obras, digamos, de pavimentación de los barrios, las viviendas.
El otro aspecto, van a achicar el presupuesto de salud. ¿De qué salud? ¿La privada? ¿De los que pueden pagar el sector privado? No. Van a achicarlo del sector público. Entonces va a tener menos educación la mayor cantidad de argentinos. Van a achicar la salud. ¿Quién se perjudica? El que puede ir a un sanatorio privado, el que tiene una prepaga privada. No, hay gente... el que tiene que ir al hospital. ¿Quiénes son? Esperando una anestesia. Son todas estas medidas de ajuste, por más que lo niegue o por más que lo quieran pintar de una manera o de otra, realmente lo va a sentir la gran cantidad de los argentinos. Esto tenemos que asumirlo. Esto no quiere decir que lo hacen porque este gobierno hizo mal las cosas o era un problema del anterior o nada. Y en ese aspecto, los otros días vos hiciste un análisis interesante, ¿no? Porque dijiste que habría que empezar a dejar de echarnos culpa, y yo te traería a colación, para terminar, si me permitís, algo que lo dijo un papa a nivel mundial. Dijo, el capitalismo no es tan bueno y el socialismo no era tan malo. Si nosotros, que la gente lo interprete, pero si queremos saber, esto que está no es tan bueno, lo anterior tampoco no era tan malo, dejemos de pelear y de defender intereses egoístas. Pensemos, yo lo que digo en Juan, María y José, pensemos en el ser humano. Basta de timba financiera, pensemos en producir, pensemos, en vez de achicar tanto gasto, cómo realmente nos expandimos económicamente, cómo progresamos, cómo en la provincia le damos valor agregado a lo que planteaba Santo, a la ganadería, a la soja, al algodón, fíjate vos el algodón, el único que es lo tradicional, ni hablar de la soja, que es nueva relativamente. Al algodón el único valor agregado que le damos es la demotadora. Así es. Ahora no hablamos del speller, de la semilla, del aceite de la semilla. De eso no se habla. Esto es lo preocupante. Hablemos de la economía real. Gracias, contador Carlos María de los Santos. El agradecido soy yo. Y un placer, como siempre, compartir con tu audiencia y todo este equipo que tenemos alrededor. Nos vamos a la ciudad de Corrientes con Juan Carlos.